Literatura griega. Tema 6. La fábula griega. Terminología, origen y evolución. El término latino fábula, que ha dado en castellano fábula, se relaciona con fari, hablar, infans, el que no sabe hablar, infante, y fatum, destino. Desde un remoto origen en Mesopotamia, existen una tradición oriental que se desarrolla en Persia y en la India, y otra tradición europea, cuyo primer testimonio literario es la fábula del halcón y el ruiseñor, que se enmarca en los trabajos y los días de Hesíodo. Esta tradición sigue forjándose en la lírica arcaica y finalmente penetra en la prosa en el siglo V a.C. En el siglo IV a.C., los temas fabulísticos enmarcados en una doble tradición oral, las fábulas atribuidas a Esopo, y literaria, serán recogidos en su colección por Demetrio de Falero, que sentará las bases para la regularización y el desarrollo del género. La filosofía cínica, además, incluirá elementos propios de su concepción moral y del mundo al género. Definición y características. La fábula es un relato breve y sencillo, protagonizado normalmente por animales que se sirven del raciocinio del hombre. Lo importante en la fábula es dejar patente el mensaje del relato, para enseñar. Los rasgos principales del género son su estructura, su intención moral, su temática y personajes, el lugar en donde se desarrolla la acción, su estilo y forma y su ideología. Estructura. Breve presentación de la situación o problema, luego un desarrollo y una solución, donde suele intervenir la sorpresa, el humor o la agudeza. Finalmente se extrae una enseñanza moral genérica expuesta en la moraleja. Intención moral. Se evalúan las conductas de los personajes y se les da un uso pedagógico. Enseñar unas pautas de comportamiento al lector. Este carácter moralizante es posiblemente la causa del éxito del género. Temática y personajes. Son muy frecuentes las fábulas protagonizadas por animales, dotados de habilidades humanas y que encarnan virtudes y defectos humanos. Normalmente actúan de manera fija, desempeñan papeles preestablecidos y representan siempre las mismas actitudes sociales que se pretenden criticar. También existen fábulas protagonizadas por seres humanos anónimos, como el niño que se ahogaba o el citaredo. En otras, los actores son los propios dioses, que pueden ser dioses olímpicos o alegorías, como la muerte, la verdad, la fortuna. En las fábulas de carácter histórico vemos personajes como Alejandro Magno o Midas. Dejando al margen las fábulas históricas, las acciones se desarrollan en lugares indefinidos y los personajes suelen ser anónimos, pues los relatos cuentan historias universales. Estilo y forma. Las fábulas se caracterizan por su brevedad y estilo sencillo, lo que se explica por su origen oral y su carácter popular. Es un género democrático, por así decirlo, nacido del pueblo que pretende llegar a todos. El dialecto utilizado es el ático, dialecto propio de la prosa. Otro rasgo característico del estilo de las fábulas es la particular mezcla de lo serio con lo grotesco. Por último, la ideología. La intención moral es característica del género. El elemento moralizador suele encontrarse implícito en la acción, pero queda explícito en el epimitio o la moraleja. La filosofía cínica aprovechará la popularidad del género para exponer sus planteamientos éticos. Algunos de los temas cínicos en las fábulas son la naturaleza, el pesimismo social, la fortuna y la riqueza y la crítica de la sociedad. La naturaleza. Se elogia al estado natural. Por ello, se toma como prototipos a unos animales con una naturaleza fija e inmutable. Por esto, si la naturaleza no cambia, porque es fija e inmutable, actuar contra ella suele conducir al fracaso. Pesimismo social. Se muestra la dificultad del individuo de promocionar, de subir socialmente. No existe justicia democrática e impera la ley del más fuerte. El débil debe aceptar su condición. La fortuna y la riqueza. La fortuna es versátil y caprichosa y constituye la única posibilidad de cambiar el estado natural de las cosas. La riqueza, personificada como Pluto o Platón, comparte básicamente las mismas características que la fortuna. Y por último, la crítica de la sociedad y algunos de sus valores. Las fábulas encierran un fuerte componente crítico contra los vicios sociales de la época. El valor que se da a los ricos es duramente criticado. También se observa una crítica contra el cuidado del aspecto físico exterior y la belleza. Se aboga así por un cuidado del alma, de lo interior de la persona. Por último, cabe señalar la misoginia como rasgo que impregna distintas fábulas. La fábula esópica.
La primera mención que tenemos de Esopo aparece en Heródoto, que lo presenta como creador de fábulas, logopoios. A partir del siglo V a.C. se le fue atribuyendo el relato de fábulas tradicionales y se convirtió en una figura emblemática. En el siglo I después de Cristo aparece una novela de la Vita Aesopi, la vida de Esopo. En esta, Esopo es de origen griego y por culpa del destino esclavo. A la total fealdad de su aspecto exterior contrapone un ingenio y una sabiduría poco comunes, que le ayudan a salir con éxito de todas las situaciones conflictivas que se le presentan. Llamamos fábula esópica a las recopilaciones de fábulas que posteriormente formaron colecciones con materiales que se consideraban propios de Esopo. La primera de estas colecciones es la que escribió el filósofo Demetrio de Falero en el siglo IV a.C. Todas las colecciones posteriores partirán de esta. Demetrio recoge y prosifica las fábulas usadas como ejemplos en la literatura posterior.